Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Google My Business. En anteriores vídeos hemos visto cómo crear una ficha o bien cómo rellenar la información con aquellas palabras clave para que nuestros clientes o futuros clientes o usuarios puedan encontrarnos de una forma fácil y optimizada. Bien, el vídeo de hoy es el resultado de todas las acciones que hemos hecho durante estos días, que hemos trabajado tanto rellenando la ficha como haciendo publicaciones o incluso creándola. Es dónde están las estadísticas. Os voy a explicar qué significan las estadísticas, dónde las encontramos y qué acciones podemos hacer para que las estadísticas funcionen y para que encima crezcan. Así que acompañadme. Bien, ya tengo la ficha de Google My Business abierta. En este caso es una ficha de un restaurante. Bueno, por los días en los que estamos veréis que hay estadísticas que no están actualizadas porque en estos momentos el restaurante está cerrado, pero también nos irá bien el poder precisamente ver la evolución de lo que implica tener el establecimiento cerrado, de lo que implica precisamente el no tener la ficha actualizada o no tenerla actualizada. Así que, bueno, primero de todo, en la pantalla inicial nos sale principalmente todo lo que son, el resumen de acciones y hoy nos iremos a la pestaña Estadísticas en nuestro lateral izquierdo. Bien, vamos allá. Pinchamos en Estadísticas. Primero de todo, importante, veamos que tenemos una pantalla inmensa que voy a hacer ahora scroll rápido para que veáis todo lo que nos prepara el vídeo, pero dentro de lo que es esta pantalla hay diferentes espacios, diferentes categorías. Y primero de todo, nos encontramos con la categoría de búsquedas que se han hecho para encontrar mi empresa. Es decir, cuáles han sido las búsquedas, las palabras clave con las que los usuarios han querido encontrar mi negocio, mi restaurante en este caso. Bien, importante, vemos que de forma predeterminada salen las búsquedas de un mes. Hay que tener en cuenta que Google nos enseña las estadísticas tanto por semanas como por meses, como por trimestres. Si os parece, en este caso voy a ponerla por trimestres. Bien, pues veamos. La gente ha encontrado mi empresa, ha encontrado mi restaurante buscando palabras clave tales como restaurantes, restaurantes de comida sana, restaurants, el nombre de mi empresa, restaurante, el nombre de mi empresa y la ubicación, el nombre de mi empresa, restaurantes cerca de mí, ¿de acuerdo? Y así con todas las variantes. También podéis ampliar este tipo de búsquedas. Inicialmente salen las 10 más populares, pero bien, podéis aquí ir buscando con las diferentes palabras clave que os hayan buscado. Tenemos datos tan interesantes como palabras en inglés, palabras en coreano, palabras en italiano, palabras en japonés, palabras en chino. Es decir, que tenemos una apreciación muy buena solo desde esta primera pantalla de quién pueden ser los clientes y con qué palabras me han encontrado. Esta información evidentemente es más que importante cuando lo que queremos es rellenar precisamente la ficha de información que ya estuvimos trabajando en un anterior vídeo. Bien, como podéis ver, estas son las palabras clave. Es decir, que cuando yo ahora vaya a ampliar la información o quiera hacer algún tipo de publicación para la ficha de mi restaurante en este caso, voy a tener en cuenta que poner restaurantes cerca, que poner restaurante saludable, que precisamente estoy viendo que son de las palabras clave que busca la gente cuando me encuentra, lo voy a implementar en los textos de mis publicaciones. Pero no nos quedemos aquí, sé que son cifras más que interesantes y que además de aquí podemos extraer estratégicamente toda esta información, pero quiero ir más allá. Veamos cómo buscan los clientes mi empresa. Aquí Google distingue entre tres categorías principales. Primero, las búsquedas directas, es decir, la gente que ha buscado mi empresa a través de mi nombre. Clientes que ya me conocen o que han escuchado hablar de mí y que lo que hacen es buscar mi ficha, mi nombre en la ficha. Después están las búsquedas indirectas, es decir, aquellos clientes que me buscan porque están buscando, en este caso, un restaurante cerca, un restaurante sano, un restaurante, una marisquería, lo que sea. Es decir, estas búsquedas Google las detecta como indirectas. Y después sería por marca. Aquí, en este caso, por marca, no hay números. Lo que sí que voy a hacer va a ser ampliar la búsqueda a un trimestre
para ver cómo cambian los datos. Seguimos sin tener búsquedas por marca, pero sí que tenemos búsquedas indirectas y búsquedas directas. Muy bien. Ahora yo os pregunto, así a nivel de reflexión, ¿os habéis dado cuenta que casi un 93% en este caso de búsquedas son indirectas? Es decir, de usuarios están buscando mi restaurante, mi local, solo porque estaban interesados en algún restaurante cerca, encontrar algún restaurante que se ciña a lo que ellos están buscando. ¿Os imagináis lo importante que es aquí tener una ficha de Google que esté perfectamente trabajada para que seamos los primeros y los más relevantes cuando lo que tenemos que hacer es precisamente eso, es decir, que nos conozcan y que nos encuentren? Bueno, ahí queda esta reflexión. Sigamos. Más información que nos ofrece Google. En este caso, ¿dónde ven mis clientes la empresa en Google? El día que estuvimos trabajando la información os expliqué cómo se podía ver nuestra ficha en Google, tanto sea en la red de búsqueda, en lo que sería el buscador, y después en lo que sería Google Maps. Pues bien, aquí es donde nos da precisamente esta información. También voy a ampliar y voy a poner la vista a trimestre, y es aquí donde vamos a ver que realmente la gente ha buscado mi ficha en la búsqueda de Google. Alguien ha abierto Google y ha puesto restaurante cerca, mis restaurantes. ¿Os acordáis que nos salía precisamente la ficha al lado muy bien cumplimentada, pero estaba dentro de lo que era el buscador? Y la gente que ha encontrado mi ficha en Google Maps. Y en este caso nos aparece que todos estos usuarios han encontrado la ficha en Google Maps. Interesante. ¿Cómo veis que hayan 400.000 personas que hayan buscado mi ficha en Google My Business durante un trimestre? Creo que es un dato súper relevante y que tenemos que tener en cuenta. En este caso es una cifra muy importante. Realmente los restaurantes aquí tienen siempre que basar su estrategia comercial y de marketing para precisamente destacar de todos los otros restaurantes. Si nos fijamos en otros negocios, como pueda ser una agencia de comunicación, un centro de estética, una peluquería, una librería o cualquier otro comercio, pensad que siempre hay usuarios que están buscando servicios cerca. Imaginaros tenerlos bien ubicados, bien tratados y con toda la información que ya destacamos y que estaba actualizada. Imprescindible para que nos encuentren, repito. Bien, sigamos. Las cifras, ya lo veis, son increíbles. Si además pasamos el cursor por encima de cada una de ellas, podemos ver pues, los días que ha habido más incidencia, que suelen ser pues, días de fiesta y fines de semana, por ejemplo, o bien los días en que, en estos casos, tuvimos que cerrar por el coronavirus y, evidentemente, aun que tengamos búsquedas, son menos. Sigamos un poquito más. Esta os va a encantar porque a mí me apasiona esta estadística. Mirad, desde este panel podemos encontrar las acciones que han hecho nuestros clientes. Es decir, cuando nuestros clientes han realizado una búsqueda, restaurantes cerca, y después nos han buscado a través del Maps. ¿Qué es lo que han hecho una vez han encontrado nuestra información? Pues veamos. Voy a extender otra vez a la vista trimestre y lo que han hecho ha sido lo siguiente. Primero de todo, de todas las visitas que hemos tenido de nuestro perfil en Google, hemos convertido a 605 visitas en nuestro sitio web. Bueno, ya os podéis imaginar la importancia de tener la web actualizada, con toda la información, etcétera, porque los usuarios han visto nuestra ficha, pero también después, acto seguido, se han ido a ver nuestra web. Aquí ya un poquito para que veáis la importancia que tiene este apartado. Después han solicitado indicaciones para llegar. ¿Os acordáis, o todos lo hemos hecho alguna vez, que cuando hemos buscado un sitio, la ficha de Google, os sale la pestaña azul diciendo cómo llegar a un sitio? Pues bueno, 750 personas han solicitado cómo llegar a un establecimiento. Pero no solo eso, sino que además hay 250 personas que me han llamado, es decir, que le han dado al botoncito azul de llamar y me han llamado para reservar, para pedir información, etc. Con estos datos ya podemos ver que 1000 personas aproximadamente han querido venir a mi restaurante sin apenas conocerme y porque me han encontrado con mi ficha de Google. ¿No lo veis absolutamente relevante? Además, para poder tener un poquito más de overview y saber cómo son precisamente estos usuarios los que han estado buscando información,
podemos también saber desde dónde nos han solicitado informaciones, indicaciones de nuestra empresa. Y nos salen los códigos postales. Aquí es posible que si tenemos menos de 10 o que no haya datos suficientes, no salgan todos los códigos postales, pero puedo entender que por la zona veo que mis clientes son de códigos postales tales como el 08017, el 08034 y el 030. Bastante alejados en estos casos de lo que son mis clientes y mi zona de paso. Un poquito para que entendáis cómo funciona también el conocer quién es nuestra audiencia, desde dónde nos están buscando. ¿Qué os parece? Interesante, ¿eh? Aún hay más. Antes os he comentado que aquí teníamos cuánta gente nos había llamado. Pues bien, vamos a ver dentro de lo que son todas las personas que me han llamado, vuelvo a ponerlo en trimestre, ¿qué día me han llamado más mis usuarios? Pues mirad, como puedo ver, los viernes y los sábados es el día que más usuarios han utilizado el servicio de llamar a través de la ficha de Google My Business a mi restaurante. Esto puedo estipularlo tanto por días de la semana, puedo determinar que el viernes y el sábado son los días más relevantes, como las horas del día. Y entiendo, por lo que estáis viendo aquí, que mis usuarios me llaman generalmente a la hora de comer. En la cena hay un pequeño pico, como podéis ver, pero los tengo más focalizados en la hora de comer. Si cambiamos evidentemente a la vista de trimestre tenemos muchos más datos y me queda claro que sí que es verdad que tengo una serie de llamadas en el horario vespertino nocturno, mi público principal está llamándome para comer. Bien, interesante ver aquí la información que vuelcan nuestros usuarios respecto a nuestra empresa. Aquí tenemos los atributos. Atributos son aquel tipo de información que en su día no os expliqué cuando estaba rellenando la casilla de información, porque en nuestra agencia, en la Barber, no había ningún atributo que se tuviera que considerar relevante, básicamente porque salía uno que no tocaba cumplimentar. Pero sí que aquí tenemos una serie de atributos, como son: sirven un buen café, sirven buenos postres, es un sitio acogedor, es ideal para grupos, es popular entre los turistas, es un sitio informal y es ideal para niños. Como podéis ver, a lo mejor dentro de lo que son estos atributos, el que veo un poquito más ajustado sería el ideal para niños, pero todo el resto son precisamente los que han ayudado a mis usuarios en decidir: venga, va, si hacen un buen café, si hacen un buen postre, voy a visitarte. Estos datos son los que además cuando alguien rellena nuestra ficha podréis ver que también lo especifica dentro de lo que serían las reseñas. Así que ya lo tenéis. Más información, veamos. También tenemos las horas punta, ¿verdad? ¿Qué os habéis encontrado alguna vez en que cuando estáis buscando algún tipo de restaurante, de local, espacio, etcétera, os dice suele estar muy concurrido, suele estar concurrido a una determinada hora? Pues bien, es aquí donde sacamos esta información. El momento de más afluencia a nivel general es el sábado a las 3, como podéis ver. Puedo aquí estar buscando entre los diferentes días y también determinar qué día tengo más gente y a qué hora. Y además la duración media de la visita de los usuarios. Bien, evidentemente, tal como hemos comentado, los sábados son los días que tengo más llenos. Y además, pues bueno, es la hora y media, pues es el tiempo que se tarda pues en eso, ¿no? En realizar la comida, la cena, etc. Siempre es un número medio, siempre es una proporción. Aquí tenemos la visualización de las fotos, es decir, las fotos que tengo de mi empresa. ¿Os acordáis cuando nos estábamos rellenando en la ficha de información? Pues bien, estas fotos también son más que importantes el tenerlas actualizadas, porque la gente se entretiene en ver las fotos, tanto de las que he subido yo, como las que son de empresas como la mía. No significa que tengamos ahora que subir una foto diaria, ni mucho menos. Para eso utilizamos las publicaciones. Pero sí que lo que podemos hacer precisamente es tener fotografías actualizadas para que todos los usuarios puedan hacerse una idea mucho más aproximada de lo que somos, lo que ofrecemos, lo que hacemos, quiénes somos. Y es aquí donde vais también a ver las cifras. Mirad. Además, podemos distinguir entre las fotos que hemos subido nosotros, es decir, los propietarios, o las fotografías que han subido los clientes, que, como podéis ver, pues bueno, van cambiando un poquito. Generalmente los clientes no suelen subir tantas fotos como deberíamos subir nosotros, pero hay de todo. Hay de todo. Aquí también me gustaría destacar que
Estamos hablando de visualizaciones de fotos, la cantidad de veces que los usuarios han visto mis fotos. Y aquí hay un dato súper interesante, y es que mis fotos se ven un 65,8% más que las empresas similares. ¿Sabéis por qué? Básicamente porque son fotografías elegidas, destacadas y que además se han ido publicando y actualizando. Aquí la recomendación de Google, exactamente la que os diría yo. Publiquemos más fotos para mantenernos por delante de la competencia. Y lo dicho, tampoco no hace falta que pongamos una fotografía diaria, solo con que pongamos una fotografía a la semana. Ya os digo yo que es más que suficiente. Si seguimos con las estadísticas, también nos implica un poquito la proporción entre fotografías de los propietarios y fotografías de los clientes. Y además también en comparación, en este caso, con lo que hacen empresas como la mía y fotografías de mis clientes. Como podéis ver, nosotros en este caso siempre hemos apostado por ir publicando más fotografías actualizadas y en eso es como se ve cómo estabas trabajando delante de la competencia. Con las fotografías de los clientes es algo que no podemos, solicitar. Los clientes hacen fotografías cuando están rellenando sus reviews de si me ha gustado o no me ha gustado este espacio, de lo que he comido, de lo que me han hecho, de cómo me ha tratado el personal, pero aquí realmente, podemos también ver la proporción. Y bueno, básicamente hasta aquí las estadísticas. Me gustaría muchísimo que me comentarais, que me dijerais si hay alguna estadística que no entendéis bien, si lo veis viable, y sobre todo me gustaría también que me comentarais si, primero, sabíais que había este tipo de estadísticas y segundo, si las tenéis en cuenta cuando estáis haciendo aquellas estadísticas, cuando estáis viendo qué tipo de publicaciones queréis hacer en vuestra ficha de Google My Business. Espero que os haya interesado, espero vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!